Y vamos hasta la sede de la agrupación especializada con Sergio Valdés. Se encuentra ya en compañía de la abogada de Jarvis Jiménez Pavón. Sergio, adelante, por favor. Sí, Roberto, retornamos aquí desde exteriores y me encuentro con Laura Casuso, la abogada de Jarvis Jiménez Pavón. Bueno, se dio ayer este sorpresivo traslado, doctora, desde Tacumbó hasta la agrupación especializada. ¿Se nos puede comentar qué tipo de diligencia y cómo está la situación ahora de su defendido? Bueno, en cuanto a las diligencias, todavía no estamos avanzando en nada porque a primera hora de la mañana, cuando me constituí en el juzgado, todavía no había ningún informe presentado por parte del Ministerio de Justicia y Trabajo. Entonces, desconozco los motivos por los cuales argumentaron, ¿verdad?, ese intempestivo traslado que hicieron entre gallos y madrugada a las 10 de la noche. Y hoy en 2 oportunidades intenté hablar con el interventor de la penitenciaría o director interino, no sé cuál es el cargo que tiene, y ninguna de las 2 veces me ha querido atender. Me ha dicho la primera vez que quería que hablara con el director de institutos penales, que también no sé quién quedó a cargo. Y después la segunda vez pasó delante mío, me miró, me dijo buenos días doctora, y cuando me hice anunciar dijo que no me podía atender y estaba solo en su despacho. Bueno, en fin, esas son las cosas básicas. Hasta ahora nadie me dio explicaciones. El Ministerio de Justicia es verdad que tiene facultad administrativa para proceder al traslado por razones de seguridad o razones de motivo, o sea, situaciones X muy especiales, pero no menos cierto es que debe argumentar y fundamentar el motivo del traslado. Más aún cuando quien va a ser trasladado al lugar que está siendo trasladado, en primer lugar, no es un centro penitenciario, que lo que la ley orgánica al Ministerio de Justicia le faculta es trasladarlo de una penitenciaría a otro centro penitenciario. Si vos agarras la carta la ley orgánica del Ministerio de Justicia, vas a encontrar que la agrupación especializada no está incluida como un centro de reclusión. Por ende, en primer lugar, lo recluyeron en un lugar que no es un centro de reclusión, y en segundo lugar, lo trajeron a un lugar donde su cabeza tiene precio. ¿Usted merita una acción en relación a este traslado? Yo tengo elementos legales para pedir que esto sea revertido, pero cuando yo me doy cuenta que acá están más en los intereses políticos que los intereses jurídicos, las chances de yo obtener una victoria son muy pocas, porque acá hay una realidad. Él no está siendo investigado por los hechos acontecidos, ¿verdad? En cuanto al tema de la dinamita, el fiscal nunca lo llamó ni ha notificado siquiera una declaración para él, ¿verdad? Para nada. Entonces, lo que había que cubrir era algo muy simple, la incapacidad de las autoridades en general, porque el Ministerio de Justicia no depende solamente de la ministra, sino todo de un gabinete de trabajo que ella tiene, ¿verdad? O que él tiene, puede ser quien fuera el ministro. Entonces, la capacidad que tiene en sí todo el organismo de poder administrar y dar seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios. ¿Y cómo hay que cubrir esto? Buscando algo aparatoso que pudiera distraer la atención y desviar el foco real. Eso se refiere al tema político, al trasfondo político. Exactamente. Hoy por hoy nadie habla de los 2 kilos o 1 kilo de dinamita que podrían haber encontrado, ni se preguntan si siquiera puede haber o no puede haber más escondido allá adentro. Y sí, todo el mundo se ocupó del tema del traslado de Jarvis Jiménez Pavón con una aparatosidad de 70, 80 tipos, como si fueran a la guerra de Afganistán, ¿me entendés? Cuando se iban a traer a un hombre solo, desarmado, que no tiene absolutamente ninguna capacidad de hacer absolutamente nada. Y lo trajeron como si él fuera ni más ni menos que Osama Bin Laden. Roberto, ¿una consulta para la doctora? No, ¿y qué le resta a partir de ahora? Porque entiendo que el reclamo que hacía la doctora, la abogada, era que corría peligro su cliente estando en la agrupación especializada. ¿Ese peligro sigue vigente más allá de las cuestiones políticas? ¿Qué se hará? ¿Se aseguró usted de que él esté resguardado, de que tenga protección o que esté vigilado en su celda, por ejemplo? Mira, a él lo trajeron exactamente en un cuarto o una pieza, porque eso no es una pieza, es un calabozo que está atrás mismo de la guardia, o sea, dentro de lo que sería la estructura de la guardia de la agrupación especializada, pero
digamos, pared de por medio, hacia el frente están los que están al frente de la guardia, ¿no es cierto? Bueno, pero eso no quita que si alguien le quiere hacer algo, le puede hacer, eso es muy categórico. Por ejemplo, ayer lo trajeron, Pero él no también tenía podrían ni hacérselo en Senado. Tacumbú, doctora. ¿Cuál es la diferencia? Porque él estaba en un lugar en el que él no tenía prácticamente contacto con el resto de la, ¿cómo se llama? Del resto de la población. Y en la agrupación ¿Me ahora entendés? también, Entonces, según en dice la el comisario agrupación, Isasi. exactamente, pero ¿quiénes están a cargo de la agrupación? Policías. ¿Quién es la persona con el que tiene problema? Un ex policía. Y vos me decís si entre camaradas no van a tener interés de ayudar a otro camarada, por más que ya no esté en situación de servicio. Bueno, pero atendiendo a esa hipótesis, ¿usted creería que permitirían que algo le ocurriera luego de todo esto que se hizo público, digo, las autoridades y la propia policía? Yo te voy a decir una cosa, lamentablemente en nuestro país las situaciones no se dan por lógicas, nuestras situaciones se dan por situaciones inverosímiles que no podés creer, no podés entender, y es la misma cosa, te vuelvo a repetir. Ayer Gabriela León, parada en este lugar donde yo estoy, dijo que fue una orden del presidente dada a través del comandante Sotelo. Y yo digo una cosa, el presidente de la República es una persona extremadamente instruida, llegó a donde llegó porque es un ser humano muy inteligente. Entonces, existiendo los mecanismos procesales, legales, para dar viabilidad a algún deseo o petición por parte del presidente, dudo que le haya dicho al comandante de la policía, vaya y resuelva el problema y le manda a donde usted crea que sea conveniente. Ahora, con respecto a su Entonces, cliente, entiendo. Ahora, con respecto a su cliente, porque se invocaron razones de seguridad y por de pronto tampoco tenemos un escrito con la argumentación, pero por lo que se supo, doctora, las autoridades de inteligencia y de seguridad atribuyen a Jarvis Jiménez Pavón este intento de fuga masiva de la cárcel de Tacumbú. yo te voy a decir una cosa, el intento de fuga ocurrió en el límite del presidio de Tacumbú, que linda con el presidio de Nueva Esperanza. Eso queda exactamente a unos 300 metros o más de 300 metros de donde él se encuentra. Vos te pones frente a Tacumbú, ubicate a la izquierda y es el último muro que linda con el muro de Nueva Esperanza, ¿no es cierto? Jarvis se encontraba en la parte de adelante, hacia la derecha, en el muro que linda con la agrupación especializada. Para llegar desde donde él se encontraba hasta donde se intentó o iban a ocurrir supuestamente la fuga, él tenía que haber pasado entre unos 7 a 9 portones llenos de seguridad, ¿Te parece que a él le hubiese interesado fugarse, siendo que él está a 1 año y medio de cumplir su condena acá? Y gracias a Dios estamos solucionando problemas en el Brasil. Ya tuvimos 2 absoluciones en problemas que él tenía en el Brasil y estamos corriendo procesalmente atrás de acabar con otro proceso que él tiene. Especialmente me refiero al proceso de extradición, del cual tiene pedido de extradición, para poder que de acá a 1 año y medio, si él cumple su condena, poder quedar en libertad sin tener ningún inconveniente siquiera con la justicia paraguaya. Si un hombre de la capacidad que él tiene aguantó 6 años y medio en un presidio, a 1 año y medio, ¿te parece que él estaría con intención de fugarse? No, y por lo menos lógico no suena. El lógico no suena, entonces si no suena lógico, es obvio que esto es una parafernalia. Y lo que yo siempre digo, información de inteligencia, quiero nombre, quiero rostro y quiero documentos de esa documentos. No es solamente un escrito firmado por un supuesto agente de inteligencia. Bueno, lo dijo el ministro del Interior. Lo mismo, que diga quien diga, ni si dice el señor de Vargas sabe perfectamente que hay muchas cosas que se dicen y que no realmente ocurren, porque él fue fiscal y él sabe perfectamente que la entidad con la cual a él le ha tocado muchas veces trabajar, escribe en el papel ciertas informaciones que no tienen ni un respaldo documental ni instrumental que puedan avalar lo que él dice, simplemente es de inteligencia. Entonces mi inteligencia me dice a mí
que acá se está instalando el terrorismo, pero un terrorismo de Estado, que empieza desde el Ejecutivo. ¿Te parece a vos que mi inteligencia, entonces simplemente yo tengo que mantener eso y empezar a acusar a todos lados? No, no, por supuesto que llegado el momento va a tener que mostrarse algún elemento, por lo menos, que vincule esa hipótesis con la realidad. Aunque usted obviamente está basando su testimonio en la inverosimilitud de muchas veces, que muchas veces ocurre. Ahora, doctora, ¿usted llegó a hablar con su cliente? ¿Ingresó hasta él? ¿Conversó con él? Sí, ingresé con ¿Qué él le dijo? anoche, vine. Y él lo único me pregunta, ¿qué pasó y por qué me metieron en esto? ¿Por qué yo estoy acá? Es la pregunta de él, está más perdido que yo. Yo anoche pedí explicaciones, por ejemplo, a la gente del Ministerio de Justicia. Y la gente del Ministerio de Justicia me dijo de que hoy a primera hora yo iba a tener todo en el expediente judicial. Hoy a las 7 de la mañana tuve gente parada en el Poder Judicial para chequear y no había nada en el expediente. Entonces no sé a qué estamos hablando. Este es el momento, mediodía y medio ya, y yo todavía no sé cuáles son los elementos que arguyó el Ministerio de Justicia para traerlo y para proceder al traslado. Y en este caso, ¿qué haría usted? ¿Recurriría, por ejemplo, a un juez de ejecución? ¿Qué tendría que hacer? Obviamente, según la nueva ley, las nuevas disposiciones del Código Penal de Ejecución, ¿no es cierto? La única persona que tiene facultad de disponer sobre una persona condenada es el juez o jueza de ejecución que lleva la causa. Pero ¿qué ocurre? Estamos hablando de que acá hay una cuestión política. La cuestión política, ¿cómo se maneja? Y se maneja simplemente con llamados y con órdenes, así como se supone que ayer ocurrió que el señor presidente le dijo al comandante de la policía, ¿verdad? Y de la misma manera, obviamente, vos sabés perfectamente, y no es ni un secreto, ni estoy descubriendo América con lo que te digo, vos sabés perfectamente que el Ejecutivo le ordena al Poder Judicial y el Poder Judicial obedece. Y si no obedecen, terminan en el jurado de enjuiciamiento y terminan sin cargos. Así de simple, así se está manejando nuestro país actualmente. Bueno, ¿y cómo se entiende esto que generó bastante confusión también? Creo que ustedes mismos peticionaron al juez Rubén Ayala Brun que remitiera el oficio al director del penal de Tacumbú. ¿Con qué propósito ese oficio, doctora? Cuando yo casi media mañana, mediodía, salgo del penal y me aborda la prensa y me dice de que supuestamente había una orden de traslado que yo desconocía, entonces yo le pedí a mi compañero de defensa, el doctor Jorge Prieto, le pedí que se fuera hasta el tribunal y que si eventualmente necesario fuere, solicite a cualquiera de los jueces que tiene causas de él, en este caso el doctor Ayala Brun, que tiene la causa de extradición a la que me refería hoy, que le solicite que reitere el oficio en el cual él había dispuesto años atrás que guardara reclusión en la penitenciaría de Tacumbú. Reiterar, no es una resolución nueva, claro, bajo ningún punto de vista, ¿me entendés? Y eso fue lo que hizo, el doctor le solicitó que reitere y el juez reiteró simplemente eso. Con una cuestión argumentativa, porque fuerza o curso legal ya no tendría ese oficio, solamente una cuestión de comunicación. Exactamente, solamente una cuestión de comunicación, no tiene ningún tipo de argumento ni sustento de forma, no hay ni una parte resolutiva que él estuviera esgrimiendo nuevamente ayer, solamente dice de que conforme a lo dispuesto en el año tal, por la sentencia número tal, por el ahí número tal, que se dé cumplimiento a las disposiciones de que él permanezca en la penitenciaría de Tacumbú, solamente eso. ¿Usted sabe por qué la cambiaron a Carla Basigalupo? No tengo ni idea más que lo que está en la prensa. Otra cosa no sé. Doctora, usted dio a entender en parte de esta entrevista de que cuestiones se está fallando dentro de la política de las penitenciarías también. Obviamente. Si en todas las penitenciarías del país ocurren desastres cada rato, que si Concepción, que si Pedro Juan, que si Coronel Oviedo, que si Tacumbú, entonces evidentemente, es como yo siempre digo, cuando uno discute con una persona, si esa persona está discutiendo con usted únicamente, usted puede llegar a pensar que usted está errada. Pero si usted se está discutiendo con todo el mundo, entonces acá hay un error. Doctora, evidentemente el errado es uno, ¿verdad? Usted que obviamente estuvo detrás de esto, ni bien se enteró que había una orden, como bien lo decía, del presidente, del comandante y que llegó hasta las autoridades penitenciarias, cuando no se ejecuta este traslado que estaba previsto que se realizara en horas de la mañana o de la siesta de ayer, ¿por qué no se realiza ese traslado?
Yo entiendo que porque voy a hacer una presunción, conste que yo no tengo la más mínima idea, pero pensando como abogada, yo entiendo que la doctora Carla Basigalupo, siendo ella también abogada y habiendo sido jueza, ella sabe perfectamente que una orden de una disposición de un condenado no lo puede hacer por simple disposición verbal, necesita una orden por escrito. Y como esa orden por escrito no le llegó, obviamente ella no dio cumplimiento, ¿verdad? Ah, perfecto. Bueno, Sería muchas puesto. gracias. De nada, hasta luego. Gracias. Bueno, y era una de las Gracias. hipótesis que se manejaban. De hecho, que nos encantaría poder escuchar de primera fuente, es decir, de primera mano, con la propia Basigalupo, cuál fue su posición una vez que se le hizo esta comunicación. Gracias, Sergio. Completo reporte. ¿Algo más que decir desde allí? Y nada, Jarvis Jiménez Pavón, como dijo la doctora, no está muy lejano aquí donde estábamos recluidos y fue trasladado anoche a eso de las 22 horas aproximadamente, luego de suspenderse al mediodía de ayer ese traslado. Bueno, muchas gracias, Sergio Valdés. A usted.